que cantaron y cantan ese himno, cuán grande es Él. Porque no hay nadie más grande que el Señor. Amén. Aleluya. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Los hombres de la historia pasan. Los grandes hombres de la historia pasan. Pero Jesús no pasa. Jesús siempre está vigente. Amén. Y nuestro Dios es el más grande, el más grande. Aleluya. Alabado sea Dios. Bueno, bienvenidos sean todos los hermanos que hoy nos acompañan, que hoy nos honran con su visita, con su presencia. El Señor les trajo para gozarse con la adoración, con la alabanza al Señor. No hay nada que edifique más que adorar a nuestro Padre Celestial. Y también la palabra para instruirnos, para alimentarnos de la palabra del Señor. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe en esta mañana. Prepare su corazón, prepare su mente, su alma, su espíritu, su cuerpo también, que no se agote, que no se vaya a cansar, sino que se fortalezca en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti toda gloria, honor y alabanza. Te damos gracias por estar acá, Señor, para adorarte, para aprender de tu palabra. Gracias porque tú nos has traído, eres tú quien nos has traído, nos has guiado hasta este lugar donde está tu presencia, Señor. Te pedimos, Dios, que nos bendigas en este día con tu palabra, nos edifiques, nos enseñes, que sea su Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, prepáranos, Señor, para recibirla y que sea de bendición, de alimento espiritual. Quita toda distracción, todo lo que no sea tuyo, Señor, llévatelo. Y que sea tu Espíritu Santo el que hoy trate con nuestras vidas, Señor, de manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos alguna vez, cuando éramos pequeños y nos caíamos, teníamos un tropezón y caíamos, nos golpeaban, y sus padres le dijeron, esos son golpes de crecer? ¿Algunos de ustedes? Sí, levanten su mano. Entonces sí, han oído esa frase. Esos son golpes de crecer. Y yo le decía a mi mamá, de crecer. Tengo un tremendo chichote pero eso te va a ayudar a crecer. Eso era algo muy común que nuestros padres nos decían, nos hablaban de él. Pues precisamente en esta mañana, el tema que hoy nos va a ocupar es el crecimiento, la necesidad de crecer en Jesús, en Cristo. Que tenemos que crecer como cristianos. Necesitamos crecer en todas las áreas de nuestra vida, como padres. Necesitamos crecer como esposos también, como esposos. Necesitamos crecer como familia, como en nuestras actividades diarias, como profesional, en todo. En la iglesia, en el servicio, en el ministerio, crecer en el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Y para ello vamos a estar estudiando la epístola de Efesios. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Efesios, que nos habla acerca del crecimiento. Y vamos a estar tratando otros pasajes, otros versículos, de la necesidad de crecer en Cristo Jesús. No nos podemos quedar enanos espirituales. O como decían antes, cuando nuestra mamá metía una torta en el horno y no crecía.
se pasmó. Decían, se me pasmó la torta. ¿Y cuántas veces no nos cantaron un cumpleaños con torta pasmada? Y gloria a Dios. Entonces, pero bueno, porque no creció. Algún ingrediente le faltó para que esa torta o ese postre creciera. Pero el Señor no es así. El Señor quiere que nosotros crezcamos. El Señor no quiere cristianos pasmados. No, quiere cristianos que se desarrollen, como decía yo en el anterior estudio, que maduren. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es creciendo en Cristo Jesús. ¿Cómo crecer? ¿Cómo crecer? Por eso enseñamos la palabra, por eso damos el discipulado, la iglesia, por eso oramos para que los creyentes crezcan en el Señor. Dice Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 4, ¿verdad? Efesios 4, desde el versículo 11, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, o sea, a fin es, ¿con qué propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, usted ve en la pantalla ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, aquí está el versículo importante, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice Pablo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, va creciendo para ir edificándose en amor. Alabado sea Dios. A la palabra crecer, crecimiento. Tenemos que crecer, hermano. Eso es lo que nos dice está diciendo Pablo aquí. Y por eso es que el Señor ha puesto pastores, maestros, evangelistas, para ayudarlos a ustedes y a todos nosotros a crecer en el Señor. Que no nos quedemos allí pequeñitos, enanos, pasmados. No, hay que crecer en el Señor. La palabra crecer, de esto que aparece aquí en el Nuevo Testamento, que habla el apóstol Pablo, viene del griego, el idioma griego, diga, del idioma griego, porque ese fue el idioma que se escribe la carta de Efesios. Es la auxano, así, auxano. Crecer, auxano, crecimiento, desarrollo, aumento cada día, eso es crecer. Auxano. También hay otra palabra que es pleonazo, es decir, plenitud, pleonazo. Esa palabra, dos palabras, ser más, ser súper, llegar al crecimiento máximo. Por eso es que aquí Pablo dice hasta la medida, una medida. Usted va a crecer hasta esa medida. Hasta esa medida. ¿Y cuál es la medida? Jesús. Diga, Jesús es nuestra medida.
tenemos que crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo quería crecer rápido. Y mi hermano era más alto que yo. Y yo siempre, cada vez que me levantaba en la mañana, me ponía al lado de él, me medía el hombro. Usted no dice eso, usted no hacía. A ver, estoy creciendo, claro, pero él me llevaba a ventaja. Y yo, ya, voy a alcanzar. Y me ponía tacones altos. ¿Usted se acuerda de esos tacones? Estos machotes que el señor Luis Cubillán sí se recuerda los machotes, ¿verdad? Y los machotes aquellos, me compré unos machotes para verme más alto que mi hermano, ¿no? ¿Ya me entiendes? Entonces, y uno se creía que tal, cuando con esos machotes, cuando se los quitaba, volvió otra vez a ser ruinado. No crecía nada. Era pura, ¿cómo llaman eso? Pura olla. Una vez, teniendo yo unos nuevos creyentes en la iglesia, unos discípulos, había un muchacho, un joven, uno de esos discípulos, jovencito, que él quería ser así, esos que se meten al gimnasio, ¿cómo llaman esto? No, ese que le sale un músculo. Y él le decía a su mamá, comprame esos polvos que me hacen salir músculo. Era un chavo, tenía como 15 años. Yo estaba en Estados Unidos ahorita. Y entonces la mamá decía, dígame este muchacho, pastor, quiere que se le crezcan los músculos y tal, y no sé qué, y esto que aquello. Y un día, yo lo veo que el muchacho en verdad, chico, estaba echando cuerpo y músculos, y le toco yo los músculos, allá en la iglesia, le digo, muchacho, ¿verdad que la cosa te está resultando? Y el tío me grita por allá, pastor, eso es polvo roya. Eso es puro polvo roya. Es decir, polvo ese que toman para que los muchachos se puede ser puro polvo roya, como las tortas, ¿no? Que crecen así. Muchos quieren crecer, pero rápidamente. No es así. El crecimiento es un proceso. Ya le voy a definir lo que significa proceso, el crecimiento. El crecimiento es un proceso de aumento o incremento, bien sea en el caso del cuerpo, de la masa muscular, no de la grasa muscular, porque algunos crecen como para adelante, ¿no? Cuando yo me casé, si usted viera, yo no tenía barriga, yo era planito, ¿no? Como a los 3 o 4 años, yo crecí para adelante. Como esa es la seña de matrimonio, ¿no? De uno crecer, pero es porque, no ve al hermano David, ha crecido mucho. Demasiado. Y así, ¿no? Entonces yo comencé a crecer y comencé a decir, no, ¿qué es esto? No, eso no es crecimiento. Crecimiento es interno, en tu persona, en tu interior, en tu espíritu. Eso es lo que habla aquí Pablo, de crecer, desarrollar habilidades espirituales, esas dones espirituales, desarrollar esos dones que Dios ha puesto en ti, que no se queden allí escondidos, allí ocultos. No, desarróllalos en el Señor. Pero eso no es de la noche a la mañana, no, eso es un proceso de transformación profunda, de comunión con Dios. El que tiene comunión con Dios crece espiritualmente. El que está conectado al Espíritu Santo, a Dios, a la palabra de Dios, se hace uno con la palabra. ¿Ve? Que ese crece espiritualmente, no se queda allí estancado. Esa es la otra palabra, pasmado, esa es la otra palabra, estancado. No se queda estancado, va aumentando de día en día, con la guía del Espíritu Santo, con la lectura de la palabra, con la oración, con los devocionales, con el discipulado, va creciendo.
Nosotros los padres, hablo a los padres, nos preocupamos por el crecimiento de nuestros hijos. Pero lamentablemente nos preocupamos más por el crecimiento físico que por el crecimiento espiritual. Son muy pocos los padres que se preocupan por el crecimiento espiritual de sus hijos. Son pocos. No digo que no hay, son pocos. Tienen que ir creciendo equilibradamente, físicamente, pero también espiritualmente. Porque ¿qué hacemos nosotros con un atleta? ¿Qué haces tú con un hijo atleta que se vaya a perder en las drogas después? O que se vaya a perder en el alcoholismo o en la prostitución. No. Se crezca físicamente, pero también espiritualmente. Que llegue a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, que le sirva al Señor. Eso es crecimiento equilibrado. El proceso del crecimiento espiritual es el proceso de una relación profunda con el Espíritu Santo, que implica transformaciones. Para crecer el cuerpo se va transformando y a veces duele. Mis hijos cuando estaban creciendo, era un adolescente, siempre me decían, papi, me duelen las piernas, principalmente en las noches. Y teníamos que darle masaje, mi esposo, con, ¿cómo se llama esto? De Corú, porque ellos crecen de noche. Y el crecimiento duele. Cuando las piernas están creciendo, el cuerpo está creciendo, duele. Muchas veces, hermano, si queremos crecer, a veces va a doler. ¿Por qué va a doler? Porque es un proceso. El cuerpo comienza a hacer transformaciones. Los médicos y científicos dicen que el cuerpo humano crece hasta los 20 años. Puede ser. Hasta los 20 años uno echa, como dice, el último estirón. El último estirón. Bueno, yo crecí tan lento que a los 20 años yo creo que me reduje un poco más. Pero hay otros que echan una varilla. ¡Fum! Y cuando llegan a 20 años, echan el último crecimiento. Debe ser que tomaron crecerina. Algo así. Pero dicen los médicos que el cuerpo humano se va transformando los huesos, adaptando al crecimiento. ¿Por qué? Porque todo ser vivo crece. A menos que esté muerto. Usted no ha visto un muerto que crezca, ¿verdad? Jamás. Pero si está vivo, va a crecer. Y si no crece para arriba, crece para los lados. Pero de alguna manera va a crecer. Porque está vivo. ¿Ya me entienden? Mientras está vivo, está vivo. Pero hay cristianos que parece que estuvieran muertos. No crecen. Oh, ojo duro, dice el pastor. ¿Cómo va a estar muerto si conoce a Cristo? No, estoy hablando. Como Pablo dijo, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Está dormido, vamos a decirle que está dormido. Porque no crece. Se quedan allí cuando, ay hermano, se quedaron en el año 2000, 1500 por allá. Señor, cuando yo conocí a Cristo, eso era la gloria. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Creciste? No, yo me eché para atrás más bien. No creciste. No crecimos en el Señor. El Señor quiere que crezcamos en Él día a día. Hasta la medida, ¿hasta dónde voy a crecer? Usted se pregunta, ¿hasta dónde debemos crecer? Hasta Cristo, hasta la medida de Cristo. El Señor siempre dio un diseño. Nos dio un diseño, un modelo. Cuando Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza. Le puso un modelo. Voy a crear al hombre, pero lo voy a crear igualito a mí, dijo el Señor. Porque ahí dice la Biblia, ¿verdad? Y lo creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios se miró a sí mismo.
Voy a crear como yo. No estoy hablando tanto en términos físicos, pero también porque Adán era perfecto. Adán era perfecto, hombre perfecto. Que Tom Cruise, que Brad Pitt, nada de eso, hermano. Era Adán. Era un Jesús Medrano. Pintado de blanco. Pero, hermano, perfecto, hombre perfecto, perfecto varón, no tenía defecto. Ustedes miraban a Adán por ver, y por eso es que cuando crea a Eva, le crea a Eva, los dos se asombraron. Dios mío, ¿dónde salió esta especie? Porque el Señor le dijo, voy a crear todas las especies. Cuando vio a Adán, la mujer dijo, ¿y esta especie quién la creó, Dios mío? Y Adán dijo, cuando Adán vio a aquella mujer, ¿y quién creó esta especie? Dios eterno, ¿qué es esto? Perfecto, hasta la medida de Dios. Pero hasta que pecó, Adán dejó de ser perfecto. Ya la cosa se echó a perder. El modelo se echó a perder. Y Dios a través de la historia comenzó a dar más modelos. Le dijo a Noé, vas a crear un arca. Pero le dio un diseño, ¿verdad? Le dijo, lo vas a crear de esta manera. Y le dio un diseño. Digan todo, un diseño. Porque Dios es un Dios de diseños. Y le dijo, vas a crear esta. Mire, y Noé tardó, ¿cuántos años tardó Noé en construir el arca? 100 años. 100 años. ¿Por qué? Porque la hizo tal como Dios le había dado instrucciones. Centímetro por centímetro, clavito por clavito, tal metro por metro, pulgada por pulgada, todo. Y creó el arca de Noé, como Dios le había dicho, perfecta. Un diseño, lo siguió Noé. Y fue tan perfecta que fue el arca que lo salvó, representando a Jesús, el arca de Noé. Se salvaron por el arca, porque la construyó de acuerdo a ese diseño. Después vino otro diseño más. El Señor, después en el desierto, cuando estaban en el desierto, salieron los 40 años del desierto. El Señor le dijo, construye el tabernáculo. Y le dio un diseño. Lo vas a construir así, el tabernáculo, donde estaba mi presencia. Y el pueblo de Dios, Moisés, con todos los artesanos, comenzaron a construir el tabernáculo, de acuerdo al diseño de Dios. Y hoy en día, ¿quién es nuestro diseño? Por eso es que dice aquí, hasta que todos lleguemos hasta la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Hasta la medida de la plenitud de Cristo. Él es nuestro diseño. Tenemos que crecer hasta ser como Él. Pero pastor, ¿cómo vamos a llegar a ser como Cristo? No, la Biblia dice que Cristo es perfecto. Pero aquí no está diciendo que seamos igualitos a Él. Que nos parezcamos a Él. Él es nuestra meta. Que yo pueda crecer hasta ser semejante a Él. Hasta ser como Él. Actuar como Él. Ser obediente como Él. Orar como Él. Vivir, perdonar como Él. Porque Jesús perdonaba a todos. Él vivía en amor, en perdón, en reconciliación. Yo quiero ser como Cristo. Esa es mi estatura. Yo voy a crecer hasta llegar
hasta el varón perfecto. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer. Le dice Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se queden allí. No, crezcan en la gracia, crezcan espiritualmente. El mismo Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra de Dios. Desead como niños. ¿Verdad que el niño desea la leche, verdad? La leche, estar con la mamá y amamantar, alimentarse, porque es como niño. El niño desea la leche. El tetero. Pero dice una leche espiritual no adulterada, bien enseñada, sin errores, para que por esa leche espiritual, aliméntese en el Señor, usted crezca. Pero hay muchos cristianos, habemos, me voy a incluir, que queremos crecer espiritualmente, pero no queremos alimentarnos de la palabra. Nos conformamos con esos versículos que mandan por TikTok. ¿Cómo se llama? Cristo te ama. Las dosis diarias. ¿Ah? Las dosis diarias. Las dosis diarias. No digo que está malo, está bien. Son buenas. Pero, ¿sabe qué? El Señor quiere que profundicemos, que la estudiemos, que nos gocemos, que la escudriñemos, que nos alimentemos. Eso es lo que quiere el Señor también. ¿Ve? Esa leche espiritual no adulterada. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, creciendo en el conocimiento de Dios por medio de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia y sabiduría, porque cuando usted crece, usted adquiere inteligencia y sabiduría. ¿Qué dije yo? Colosenses 1, 9 y 10. Sabiduría espiritual. Usted crece en inteligencia y sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, yo sembré, dice Pablo, Apolo regó, pero ¿qué? El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pero primero hubo una siembra. ¿Ya me está entendiendo? Pablo dice, yo sembré y Apolo ¿qué? Regó. O sea que usted es buena tierra. Tenemos que ser, para poder crecer tenemos que ser buena tierra. Diga, buena tierra. Que esa palabra que usted está oyendo, como la de hoy, como la de discipulado, no cae en pedregales, no cae en espinos, no, cae en buena tierra. Porque dice la palabra de Dios que cuando la semilla cae en buena tierra, ¿da qué? Fruto, crecimiento. Esa semilla se crece, germina, crece, se desarrolla y llega a dar ¿qué? Fruto. O sea que esa es la meta que Dios quiere que nosotros, que crezcamos hasta que demos ¿qué? Frutos. ¿Cuántas veces usted no siembra en su casa una matica? Como me pasó a mí, una semilla de matica de limón y lo que daba era espina. Me puyé más que nada.
Iba para allá a la matica que ya tenía como 10 años. Espina y espina y espina y espina y espina. Nunca dio limón. Por ahí me decía, ¿y qué? ¿Es que es macho? No. Era que la tierra estaba mal. O sea, la sembré, pero no me fijé que era mala tierra. Mala tierra. ¿Qué iba a dar limón? Lo que daba era lástima. Nada. Pero si usted es buena tierra, cuando la palabra de Dios usted la escucha, cuando la palabra de Dios llega a su corazón, usted, esa palabra crece, se desarrolla y da fruto. De a 100 por 1, dice la palabra de Dios. Para terminar, ¿hasta dónde debe crecer un creyente? ¿Hasta dónde? Vamos a ver. Ajá, hasta la estatura, muy bien. El creyente debe crecer hasta alcanzar el diseño original. ¿Y quién dije yo que era el diseño original? Jesucristo. Hasta alcanzarlo a Él. Pero pastor, eso es muy difícil. ¿Cómo voy a ser yo como Cristo? Yo no te estoy diciendo que vayas a ser como Cristo. Trata de llegar allí. Trata. Esfuérzate en crecer hasta la estatura del Señor Jesucristo. Porque Jesús lo hizo. Él nos dio un ejemplo. Dice la palabra de Dios que una vez se le perdió a su mamá. Y se la perdió y no lo conseguía. Era la fiesta de la Pascua. De la Pascua. Y la gente iba al templo, iba a Jerusalén. Y sí, había mucha multitud. Y entonces ellos se le soltó de la mano a Jesús. Tenía como 12 años. Y entonces, bueno, y busca a Jesús. Jesús, ¿dónde está Jesús? Jesús, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en el templo, discutiendo y enseñando a los maestros, a los fariseos, que podían enseñarle a él. Él estaba enseñando a los fariseos. Y la mamá, muchachos, ¿por qué están aquí? Hemos estado buscando. Y dijo, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Y cuáles son los negocios del padre? No, los negocios del padre, hermano. ¿Cómo se llama? Invertir. Invertir. Muy bien, son buenísimos. Negocios. Pero hay negocios que son del Padre. Invierta tiempo en el Señor. Invierta tiempo en la oración. Invierta tiempo en la palabra de Dios y verá que sus negocios espirituales van a multiplicarse. Va a crecer en el Señor. Para terminar, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, y póngale mucha atención a este versículo. Quizás usted, yo creo que ya no lo ha leído con detenimiento. Este pasaje es muy interesante. Y ya le voy a decir por qué. Gálatas 4:19. Mire lo que dice. Hijitos míos, le está hablando Pablo. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. ¿Y cómo los llama? Hijitos míos. Hijitos míos. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos crezcan? Pablo también. Él quería que crecieran. Lo llamaba hijitos. Hijitos. ¿Pero por qué lo llaman hijitos? Usted va a llamar hijito a un viejo de 40 años. O le llama hijo mío. Hijo mío. Pero ¿por qué lo llamaba hijito? Porque los veía como que estaban chiquiticos. Que aunque eran mayores de edad, no habían crecido. Y él se lo dice con amor. Y le dice, hijitos míos, no han crecido, están todavía niños. Pero mire lo que le dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores. Ahí.
Por eso le digo que usted no ha leído otro versículo. Pablo dice, sin ser mujer, él era hombre, y dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto, porque yo los parí. yo los tuve, yo los gané para Cristo. Los parí y me dolieron. Me dolieron espiritualmente porque, ¿sabe? A los pastores, a los maestros, a los líderes, nos duelen los niños espirituales, nos duelen los discípulos. Y estamos pendientes de ellos, de su crecimiento, de su desarrollo, de su alimentación espiritual. Y muchas veces, parece mentira, pero se ofenden. Cuando uno los va a alimentar y los corrige, muchas veces hasta se ofenden. Y cuando Dios se ofende, no estoy hablando la palabra mal utilizada, no, estoy hablando bien utilizada, es decir, se sienten mal. Bueno, porque el pastor, caramba, vuelve otra vez, y me viene a regañar. No regañamos. La palabra de Dios no es para regañar, la palabra de Dios es para instruir, para corregir, como le dijo Pablo a Timoteo, porque la palabra de Dios es para enseñar, instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y la palabra del Señor es la que corrige, nos corrige como niños porque queremos que crezcan. Pablo quería que ellos crecieran en el Señor. Por eso él sufría como dolores de parto. Dolores de parto, porque muchas veces los pastores sufrimos cuando vemos que un creyente, un nuevo creyente no crece, más bien al contrario, está allí dolido, algo le está pasando, tiene un problema, vamos a ver qué es, estar atento, pendiente, porque para eso es la iglesia. Hasta que Cristo sea formado. ¿Hasta que qué? Hasta que Cristo sea formado. Que crezcan hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es un proceso, es una transformación. Poco a poco, paso a paso, el Señor va tratando esas áreas. Porque para que el Señor nos forme, hay áreas en tu vida que Dios quiere tratar y que muchas veces no le permitimos al Espíritu Santo. Lo ocultamos. Y cuando yo le digo lo ocultamos, es que nosotros a veces hasta estamos pasando por grandes pruebas y dificultades y muchas veces no se lo decimos a nuestros padres espirituales, a nuestros padres ni biológicos ni espirituales. Mira, estoy pasando por esto, ayúdenme, pidan ayuda, necesito que me ayuden. Esas áreas que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros, porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Jesús dijo una vez, mi Padre y yo trabajamos. Mi Padre trabaja, ¿cómo es eso? Si Dios trabaja, si Dios es dueño de todo, del trabajo, de las empresas, Dios es dueño de todo, de nuestra vida. Sí, pero Él trabaja. Y el Espíritu Santo también trabaja. ¿Dónde trabaja? ¿En qué trabaja? ¿Qué piensan ustedes que el Espíritu Santo trabaja? Dígame. ¿En qué? En nosotros. En esas áreas de tu vida, de mi vida, hermano, que no se la hemos entregado todavía a Cristo Jesús. Esa área de tu vida, a lo mejor la depresión, la tristeza, los temores,
la angustia, el rencor. Hay áreas que Dios quiere trabajar contigo, pero sabe, muchas veces nos cerramos, no le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en esas áreas. Hoy el Señor te está hablando y te dice, hay un área de tu vida que yo quiero trabajar contigo. Yo quiero ayudarte a crecer en esa área. El Señor te está hablando. Yo sé que sí, el Espíritu Santo te está hablando. Pero a lo mejor por miedo, por pena, por temor, no permites, no. Permítele al Señor que trate contigo. Mire, Dios trató en muchas áreas de mi vida. Dios trató en muchas áreas de mi vida, hermano. A este que está aquí, para poder llegar a donde yo he llegado, o que Dios me ha traído. Yo ni he llegado, hermano. Dios me trajo. Porque no somos nadie para decir, yo fui, yo no. Dios me llevó. Nos pusimos en la mano de Dios y Dios nos va llevando como la barca que nos va llevando. El viento, Dios nos lleva, nos va conduciendo. Pero para poder llegar, Dios tuvo que tratar muchas áreas de mí, en mi vida. Yo fui a psicólogo, hermano, y nadie lo sabía. Que trataran conmigo áreas de mi vida. No quiero seguir así, no quiero porque no veo que caminaba 2 pasos adelante y 4 para atrás. Dios mío, si yo quiero avanzar, yo quiero crecer, pero esas áreas me detenían. ¡No! Aquí no pasas. De aquí no pasas. ¡Para atrás! Hasta que un día, con valentía, tomé una decisión de calidad, como dice mi esposa, de calidad. Y como dice el coro, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Vamos a cantarlo. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Digo una vez más, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe. Y yo veía que comenzaban las cadenas a caer de mis manos, de mis brazos. Esas cadenas, eso que me ataba, eso que no me dejaba crecer. Y yo no le digo qué fue, porque me da pena. Me da pena decírselo. Pero eran cadenas duras, fuertes, que no podía dejar. Pero un día tomé una decisión. Hasta hoy. Quiero crecer en el Señor. Quiero crecer. Pero no me dejan esas cadenas. Y comencé a renunciar a todas ellas. Renuncio a esto. Renuncio. Renuncio a estas cadenas. Renuncio a esto que me ata. Renuncio, que no me dejan. Y un día, hermano, no volé porque no tengo alas. Dios,
Soy libre, soy libre. Ahora sí puedo crecer. Ahora sí puedo crecer. En ti, Señor, puedo crecer. Alabado sea Dios. Todo lo que no te permita crecer, deséchalo. Deséchalo. Porque Cristo quiere que seamos formados a su imagen y semejanza. Ponte de pie. Eso Cristo quiere el Señor. Que seamos hechuras suyas. Y si tienen que hacernos de nuevo, ay mismo. Hay un coro que dice, ame de nuevo. A ver, hermana Rosa, ¿qué dice? Ame de nuevo. Ame de nuevo. Señor, ¿cuál es el problema? Si tienen que hacernos de nuevo, que nos haga de nuevo otra vez. Pero no quiero ser así, no quiero seguir así. Yo quiero seguir sirviéndole a Dios, quiero crecer en el Señor. Y el Señor dice, eso es lo que yo estaba esperando, mi hijo. Que te decidieras. Ahora sí voy a hacer contigo un discípulo del reino. Ahora sí voy a hacer de ti un verdadero discípulo. Y vas a llevar fruto, 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 fruto. Y esos frutos permanecen. Alabado sea Dios. Y de pronto vas otra vez. No, Señor, yo no quiero ponerme bravo. Yo no quiero la ira, Señor. Mira esta ira. Y vos, no, yo no quiero. Y de pronto das 2 pasos atrás. Hermano. Acuérdese, Señor, no, yo morí a la rabia. Yo morí el viejo hombre. Ya no soy ese, yo no soy ese. No, sí. Y se acuerda pues, que ya usted murió. Pablo dijo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucifique ese viejo hombre. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, santo.